Dicen los expertos que hay varias clases de paz. Paz positiva, paz negativa, paz interior, paz exterior, paz social, paz territorial, paz física y paz mental. Mi pregunta es, ¿qué clase de paz tiene usted? Lo invito para que vamos al libro de Juan, para que veamos un pasaje donde el Señor Jesús habla acerca de la paz. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice el Señor Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este mensaje lo he titulado La paz del mundo versus la paz de Cristo. La paz del mundo versus la paz de Cristo. La paz en el mundo del Señor Jesús cuando Él vivía era una paz que era impuesta a través de la fuerza, a través de las armas. El imperio romano, a través de su poderío, sometía a los demás y les imponía su paz. La famosa política conocida como pan y circo, donde se reunía a la gente pobre y se les daba pan para que ellos aplaudieran todos los actos atroces del emperador, que consistía en entrenar personas, mayormente esclavos, para que pelearan, tuvieran una lucha a muerte. Esto era para divertir a todos y mayormente a la gente de alta alcurnia. Y esto era lo que ellos ofrecían y daban como paz, diversión, alegría. Si habían estas cosas, había paz. Donde también conocemos que muchos de los discípulos de Jesús fueron echados a los leones y a los tigres para ser devorados, para que el pueblo se divirtiera. Y esto era la paz que ofrecía el imperio. En tiempos del Señor Jesús, la paz tenía que ver con el trabajo, con el comercio, con la economía. Si estas cosas estaban bien, entonces había paz. Era una paz exterior. En el día de hoy, en el mundo de hoy, esta paz no ha cambiado para nada. Es la misma paz de hace 2000 años aproximadamente. Es una paz que el mundo da y que impone a través de la fuerza, tanto ayer como hoy. Esta paz se impone a través de la fuerza. Los poderosos someten al débil, le imponen su paz. Y en el mundo hay paz si la economía está pujante, si está fuerte, si hay dinero para comprar, para ir de viajes, para ir de vacaciones, para ir a conciertos, para ir al estadio. Si hay estas cosas, entonces hay paz en el mundo. Si estas cosas no están en el mundo, no hay paz. Ahora que no podemos salir, entonces para el mundo no hay paz. Porque no se puede ir de viaje, no se puede ir de vacaciones a las playas, no se puede ir a concierto, a cine. No se puede divertir la gente. Para la gente que el fútbol es su paz, ahora no tienen paz. Para aquellos que las fiestas, las diversiones, ir de rumba es su paz, ahora no tienen paz. Porque no están estas cosas. Esta es la paz que el mundo ofrece, que el mundo da a todos. Ricos, pobres, tienen estas cosas y dicen ellos tener paz a través de todas estas cosas. Pero la paz del Señor Jesucristo es una paz totalmente diferente, es contraria. Y lo podemos mirar cuando Él dice que la paz que Él da no es como el mundo, no se asemeja, no se parece, es totalmente diferente la paz que el Señor Jesús está ofreciendo. En segundo lugar, esta paz es ofrecida exclusivamente a sus seguidores, a sus discípulos. Él está hablando con sus discípulos y es a ellos a quien les da esta paz. Yo les doy mi paz. Es a los discípulos.
De manera que si usted no es discípulo de Jesús, usted no tiene esta paz. Si usted es discípulo de Jesús, descanse en saber que usted tiene su paz. Es una paz exclusiva para los que le siguen, para los que le buscan. Y es una paz que todos la pueden encontrar, todo el mundo. Pero lo que hay que hacer es venir a Jesús, porque es Jesús quien da esta paz. La paz de Él es ofrecida a todos. ¿Dónde consiste, en qué radica, en qué se fundamenta la paz de Cristo? O esta paz que está hablando. En conocer, en que nosotros conozcamos cuáles son los elementos que están en este contexto del cual el Señor Jesús viene hablando. Es decir, para nosotros comprender la paz que el Señor Jesús habla, tenemos que conocer el diálogo completo que Él tiene con sus discípulos, que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. 4 capítulos donde el Señor Jesús está hablando con ellos y en medio de toda su exposición y la charla que tiene, Él les habla acerca de su paz. Y por eso es que Él les dice que les da su paz. Cuando miramos al final del capítulo 16, el versículo 33, allí Él les habla exclusivamente de esto. Mire lo que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que les he dicho desde el capítulo 13 hasta aquí el capítulo 16 es para que tengan paz. Estas cosas os he dicho para que en mí tengan paz, puedan descansar en mis palabras y mis promesas, en todo lo que les he dicho. Porque de seguro en el mundo van a tener aflicción, van a tener persecución, pero descansen. Yo he vencido al mundo. En mí ustedes van a encontrar la paz. Entonces, al final, Él les dice estas palabras para que ellos se puedan fortalecer y saber que es en Él donde está la paz. De manera que si queremos conocer cuál es la paz de Cristo, la paz que Él nos ha dado, que nos ha ofrecido, que es nuestra, tenemos que leer lo que está aquí en estos 4 capítulos para ver a qué se refiere. Y obviamente, pues, todo el libro, todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia, donde está la paz de Dios para sus seguidores. Entonces, esta paz del Señor Jesucristo tiene algunos elementos que se mencionan en estos capítulos, pero yo quiero que veamos los siguientes. Esta paz está exclusivamente dada para aquellos que guardan la palabra de Dios, para aquellos que se someten a sus mandamientos. Y es cierto, al someternos, al obedecer la palabra de Jesús, vamos a encontrar paz. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia va a descansar, saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, y eso nos va a dar paz. Al andar en las cosas del Señor, sometidos a su palabra, vamos a tener paz. Lo segundo que puedo mencionar es lo que el Señor Jesús una y otra vez les dice a ellos, que les va a dar su espíritu, que enviará el Consolador, el espíritu de paz. El Espíritu Santo trae paz a nuestras vidas, porque es Él quien nos permite entender la palabra de Jesús en la cual encontramos paz. Al tener al Espíritu Santo, tenemos a Dios mismo morando en nosotros. Y si no nos basta con Dios para tener paz, ¿dónde vamos a tener paz? La paz la encontramos también al tener comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Pues ahí está escrito en la carta, en el Evangelio. Allí se habla de esta paz. Como el pámpano tiene comunión con la vid, así el labrador con la vid, así nosotros tenemos comunión con el Hijo y también comunión con el Padre. También tenemos paz cuando nos amamos unos a otros como hermanos. Esto lo dijo el Señor Jesús en el capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El amarnos, el hecho de que no haya rencores, odios, celos, envidias en nosotros, eso nos da paz.
porque andamos en el amor del Señor. Cuando leemos acerca de las promesas de Jesús, de que Él va, en el capítulo 14, a preparar lugar, morada para nosotros, eso a mí me da paz. Saber que algún día voy a estar allí con Él, eso me llena de paz, me inunda de paz. El saber que cuando el Señor Jesucristo venga, me va a llevar, saber que Él viene por segunda vez, eso también me da paz. Y que voy a ir con Él, voy a estar con Él. Lo otro que puedo mencionar aquí que me da paz es saber que en el mundo no hay paz. Entonces, si en el mundo no hay paz, ¿para qué buscar una paz que no hay, que no existe? Voy a buscarla en Dios porque es allí donde la voy a encontrar. Y eso me da paz. Saber que únicamente está en la persona de Jesús. Entonces, esta paz de Jesús es ofrecida a todos. Y cuando nosotros juntamos todos estos elementos, comprendemos la paz del Señor Jesús. Estas palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, ellos las experimentaron. ¿Cuándo las experimentaron? Cuando eran perseguidos. Porque las últimas palabras que él menciona en este versículo es: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y lo experimentaron al día siguiente, porque aquí el Señor Jesús está hablando con ellos la noche antes de ir a la cruz. Está en la cena, la última cena que él tiene con sus discípulos. Y es allí donde él les dice todas estas cosas. Y les dice: no se turben, no se confundan, no anden preocupados, descansen en mí, no tengan miedo. Porque el Señor sabía que él no iba a estar y que ellos iban a estar solos. Y por eso él quería que descansaran en sus palabras. Y al día siguiente que el Señor Jesús muere, ellos esparcidos, no sé si fue el mismo viernes, en la tarde, en la noche de la muerte del Señor Jesús, o el sábado, que están reunidos, porque al domingo, Él ya se aparece a ellos, llega donde están ellos. Y podemos mirar que en Juan capítulo 20, los versículos 19 hasta el 21, que estaban reunidos justamente con miedo y por miedo a los judíos. Por eso el Señor Jesús les estaba hablando. Es que un día antes les dice: no tengan miedo, pero están reunidos al día, 3 días, 4 días después de que el Señor Jesús les había dicho esto, por miedo a los judíos. Y miremos Juan 20, versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo sus primeras palabras: paz a vosotros. Quería confortarlos, quería que descansaran en él, que ellos descansaran en él. Dice que se regocijaron, en el versículo 20, se regocijaron viendo al Señor, y Él les mostró las manos, las heridas, el costado, todo. Y en el versículo 21 vuelve y les dice las mismas palabras: paz a vosotros. No se confundan, descansen en mí, no se dejen llevar por las situaciones del momento, las persecuciones, las pruebas. 8 días después vuelve y aparece el Señor Jesús a ellos, y las primeras palabras que les dice es: paz a vosotros. Quería el Señor Jesús que ellos verdaderamente descansaran en Él. Allí estaba la paz, en todo lo que habían vivido con Él, sus milagros, su poder en la predicación, en la enseñanza, todas las cosas que hizo, su palabra. Quería que descansaran en todas estas cosas que Él había hecho estando con ellos. Cuando miramos que viene Pentecostés, ellos reciben
al Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, los discípulos reciben el Espíritu Santo. Y a partir de esa fecha, los invadió el gozo y la paz del Señor. Y no había nada ni nadie que pudiera quitarles esta paz. Esta paz estaba a prueba de todo. Azotes, cárceles, persecución, amenazas y aún hasta la misma muerte. Era una paz interior en el corazón, en la mente de ellos. A través de la palabra, a través del Espíritu, a través de todo lo que Jesús les había dicho. Esta paz no podía ser quitada. Por eso digo, una paz a prueba de todo. Pase lo que pase, siempre iban a tener esta paz. Y miramos que como los discípulos habían seguido al Señor Jesús, siempre enfrentaron esos obstáculos, esas pruebas, lo que les había dicho que en el mundo tendrían aflicción. ¿Y cuál es la diferencia entre la paz que ofrece el mundo y la paz que ofrece el Señor Jesús? La paz del mundo es una paz, aparte de ser externa, es una paz circunstancial. Es decir, que depende de si tengo. Si tengo esto, si tengo aquello, entonces tengo paz. Si no tengo estas cosas, no tengo paz. La paz del Señor Jesús es una paz interior. Es una paz que tiene que ver con su palabra, una paz que tiene que ver con su espíritu, una paz que tiene que ver con sus promesas. Es una paz en Él, en Jesús. Y no importa, llueve, truene, relampaguee, siempre voy a tener paz. El mundo puede estar en guerra, yo siempre voy a tener paz. En el mundo puede haber terremotos, huracanes, tsunamis, yo siempre voy a tener paz. En el mundo puede haber hambrunas, yo voy a tener paz. La economía se vino a pique, yo voy a tener paz. En el mundo hay coronavirus, yo tengo paz. Porque la paz que tengo no depende de lo que me rodee, las circunstancias, sino que depende del Señor Jesús que murió en la cruz para darme esta paz. ¿Quién me la puede quitar si ya Él pagó el precio de mi paz, de mi tranquilidad, de mi gozo? Procede de Él. Bienaventurados aquellos que tenemos la paz del Señor Jesús. En el versículo 27 del capítulo 14, Él les dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi amado hermano, mi amado que nos escucha, que nos ve a esta hora, ¿cuál es su preocupación? ¿Qué lo turba? ¿Qué lo confunde? ¿Cuáles son sus miedos, sus desvelos, sus insomnios? ¿Cuáles son? El Señor Jesús no solo les dice a ellos en este versículo, sino en el versículo 1, las mismas palabras. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. El Señor Jesús quiere que ellos descansen, quiere que usted descanse en Él. ¿Y por qué nos vamos a turbar? ¿Por qué nos vamos a confundir? Si en el versículo 2, en el versículo 3, está hablando de un lugar especial para nosotros. Mi pregunta es, para ir terminando, ¿qué clase de paz tiene usted? ¿La paz del mundo o la paz de Cristo? ¿Cómo sabe usted que tiene la paz de Cristo? En términos concretos, podríamos decir que la paz de Cristo es tener relación con el Padre, relación con el Hijo, relación con el Espíritu Santo. Es poder descansar en sus promesas, en su palabra. Es tener buena relación con los hermanos unos a otros. Esto es la paz del Señor Jesús. Si usted no tiene comunión con el Padre, si usted no tiene estas cosas, usted no tiene la paz de Jesús. Y lo invito en esta hora para que reciba esa paz que solo Jesús da. Por eso es la paz de Jesús. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz de Él. El mundo tiene una paz diferente, pero la de Jesús está consignada en su palabra.
Si usted quiere recibir la paz de Dios, acepte a Jesús como Señor y Salvador. Ríndale su vida a Él. Si usted lo quiere hacer, repita esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Por tu sacrificio, por tus heridas, hoy puedo tener comunión, puedo tener paz con Dios. Mis pecados son perdonados, son borrados por tu sangre. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador, y ayúdame a perseverar en tus caminos. Amén. Si este video fue de bendición para su vida, lo invito a que se suscriba a nuestro canal para que una vez que subamos un nuevo video, usted pueda recibirlo. Y también comparta con sus amigos. Dios le bendiga y que tenga un buen día.